con ropas, aunque muy raídas, parecen ropas como de un colono o de un señor. Esa es la imagen viva que tendríamos que pensar de la víctima que nos espera del otro lado y que se convierte en un verdugo para nosotros. A veces, y dependiendo del poder que hayamos tenido mientras estábamos en la tierra reencarnados, o de la fortuna que poseíamos, incluso no tiene por qué ser una víctima sola, pueden ser muchas. Imaginad cuántas víctimas esperarán a un mal político, a un mal militar, a un mal médico, a un mal obrero del Señor, en definitiva, que haya utilizado los recursos que Dios le dio, cuál es la inteligencia, para elevar a sus hermanos a Él. En lugar de eso, la ha empleado para practicar el mal. Imaginad por un momento cuántas víctimas pueden estar reclamando, prácticamente tantas como reclamaban en vida. Imaginad cuántos hermanos convertidos en verdugos esperan la entrada de ese espíritu al más allá. No tienen prisa. Recordemos, a modo de tan solo de meditación, que nuestros hermanos poseen todo el tiempo del mundo. Del otro lado, el tiempo es la eternidad y el espacio es infinito. Por lo tanto, no tienen prisa. El hombre, a más durar, como dice aquel antiguo refrán, dura 100 años. Y si dura todos ese, si algo queda, es penuria y dolor, decía el antiguo refrán. Por lo tanto, incluso aquellos que pasan de la centena, de los 100 años, en todo caso, nunca muchos años más son desde los 100 años. Y ellos tienen toda una eternidad para esperarnos. Ahí, en esa posición, a través de tantas flagelaciones y de daños que nos hacen esos seres en nuestro perispíritu, se adquieren desequilibrios en esos centros vitales que, si recordáis, es el centro coronario, que está situado hacia esta zona. A su lado, un poquito más a la izquierda, estaría el centro vital cerebral. Hacia la garganta, el centro laríngeo. Hacia nuestro corazón, el centro vital correspondiente al corazón. Luego estaría el esplénico, luego el intestinal y por último el genésico. Pues bien, a través de esos centros vitales es que están situados en el perispíritu, como sabéis, en nuestro cuerpo espiritual, son a través de los que la mente, nuestra mente, con ese órgano que es la glándula pineal o epífisis, controla y emite toda la influencia para que trabajen, toda la energía para que trabajen equilibradamente nuestra forma física. Pues bien, perturbados esos centros vitales, nuestro cuerpo espiritual entra como en un desequilibrio que es tanto mayor cuanto mayor o menor sea el daño que nosotros hemos hecho en la vida. En este punto, mis queridos hermanos, estamos obligados a admitir que nuestro cuerpo físico, si es víctima de muchas enfermedades, hay otras tantas enfermedades o desequilibrios del alma.
Es decir, hay tantas enfermedades en el cuerpo físico como tantos desequilibrios. Hemos sido los causantes de desequilibrios de nuestra alma. Las víctimas, así convertidas en verdugos nuestros, nos persiguen incluso a veces durante varias existencias, durante las cuales, como nos indican los instructores espirituales, lo máximo que podemos hacer es tratamientos médicos que tiendan a adormentar nuestro sistema nervioso, puesto que no se puede hacer otra cosa en las primeras etapas. Son las etapas en que todavía no somos conscientes de que la enfermedad es la resultante de un daño moral. Ya a medida que nos vamos elevando espiritualmente y que adquirimos conciencia de que la enfermedad es el resultado, en la mayor parte de las ocasiones, de un mal moral practicado, en ese punto es que llegan hasta nosotros, o nosotros vamos a buscarlas, como diría el refrán, o la montaña va a Mahoma, o Mahoma a la montaña. Nos acercamos a doctrinas como el espiritismo, que no es otra cosa que el cristianismo revivido. Y entonces ahí, a través de la práctica del evangelio en el hogar, que nunca ponderaremos bastante ni ensalzaremos bastante los beneficios de esta práctica sagrada en nuestros hogares, puesto que ayuda a balsamizar nuestros espíritus cansados de tanto sufrimiento del que solo nosotros somos los autores, y a la vez nos ayuda a regenerar el espíritu. Y si además de realizar el evangelio en el hogar, además lo practicamos, lo llevamos a la práctica en nuestras vidas a través de la práctica del bien, evidentemente nos ganaremos las simpatías de la espiritualidad superior, que permitirá que esos hermanos espirituales intervengan y nos ayuden. Esto es perfectamente constatable, todo esto que os estoy diciendo, puesto que vemos a nuestro alrededor distintos hermanos con distintos grados de epilepsias. Esto ocurre en base no solo al mal inferido por nuestros hermanos en el pasado, sino a través de las reencarnaciones que desde aquella hayan tenido y su empeño en la práctica del bien. ¿Cómo ocurren estos ataques, entre comillas? En las primeras reencarnaciones, después de esa estancia en las regiones inferiores del umbral, donde, como os dije al principio, nuestras víctimas, antiguas víctimas, nos esperan, y nuestro organismo espiritual o cuerpo espiritual o perispíritu, si se quiere llamar, queda en desequilibrio. Entonces, durante las primeras reencarnaciones, muchas víctimas nos perdonan gracias a la intervención de la espiritualidad mayor, pero otras se niegan a hacerlo y nos persiguen y atacan nuestro perispíritu, incluso de reencarnados, y en el momento en que surge el ataque, entonces es que el
organismo físico, el cuerpo físico, lo refleja como convulsiones, puesto que todo el sistema nervioso ante ese ataque deja de funcionar, se inhibe. La zona del encéfalo es la que más desequilibrio presenta, y la zona del córtex cerebral, que son nuestros trabajos presentes, nuestra vida presente, y la zona del encéfalo es la zona que controla también el sistema nervioso. Por lo tanto, ahí es donde más vamos a ver, donde más vamos a sentir los síntomas de ese choque. Durante esos ataques la persona pierde la conciencia y entra en convulsiones, tanto más terribles cuanto mayor es el ataque de esas entidades. Pero esto no es eterno. Sabemos que solo el bien es eterno. El mal es una situación temporal, nada más. Pasadas ese periodo de las primeras fases en las que nos vemos atacados por nuestras antiguas víctimas, la persona, el espíritu reencarnado, entra, como digo, a través de la serenidad, de la paciencia, instalando en nosotros cualidades receptivas que favorecen la intervención de esa espiritualidad mayor a través de la práctica evangélica, como digo, y sin necesidad inclusive de recurrir a los medicamentos conocidos como hipnóticos o incluso el electroshock tan empleado en este campo de la mente. Lo que hacen es ayudarnos, y a través de la práctica del bien que nosotros hacemos y de ese cultivo del Evangelio, esas entidades que ayer fueron nuestras víctimas no pueden acercarse a nosotros, puesto que no les es permitido. En un hogar, como digo, donde se cultiva el Evangelio y donde además de cultivarse se practica, aunque existan familiares nuestros que no se afinen a esas prácticas, nuestros verdugos no pueden acercarse durante la vigilia. Pero ¿qué ocurre durante el sueño físico? Por la noche, mientras dormimos. Los que sois espíritas y tenéis conocimiento, no ignoráis, como decía el autor espiritual, que cada noche, tanto miedo que tenemos a la muerte, morimos un poco. ¿Qué significa esto? Que nuestro espíritu, mientras el cuerpo duerme, se desprende del cuerpo físico y va al mundo espiritual. Entonces, ahí, cuando ese espíritu que ayer erró tanto siente acercarse a esos espíritus que en el pasado, tal y como os decía al principio, le infligieron tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto desequilibrio durante tanto tiempo en las zonas inferiores del umbral, siente como un acto reflejo, y entonces entra de nuevo en una convulsión, como si fuese un verdadero ataque de la entidad en el pasado. ¿Le ataca realmente? No, pero la presencia próxima de esas entidades hace que el espíritu sienta lo mismo que en el pasado. Me voy a explicar un poco. Dicen los autores espirituales